Hola, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mario Rodríguez de Apologética Cristiana. Todos los cristianos creemos en que la Biblia fue inspirada por Dios. Pero, ¿qué entendemos por inspiración? ¿A qué nos referimos cuando hablamos que la Escritura fue inspirada por Dios? Muchos creen, al igual que los musulmanes, que la Biblia cayó del cielo, que así como la tenemos, así mismo bajó, lo cual es erróneo. La doctrina de la inspiración no equivale a la escritura automática, en donde hombres inconscientes empiezan a redactar. Dios les mueve la mano sin que ellos se den cuenta y cuando están dormidos están escribiendo. Eso se conoce como escritura automática. Es un concepto que está lejos de lo que es inspiración. Tampoco creemos que Dios anuló el entendimiento de las personas y empezó a dictarle. Es decir, no creemos en el dictado, que que el apóstol Pablo se puso con la pluma y esperó a que Dios le dictara audiblemente o a través de pensamientos todo lo que quería que escribiese. Y él empezó a escribir el dictado. Lo que enseña la doctrina de la inspiración es que Dios sopló, que Dios expiró la palabra, pero esto no inhibió la conciencia ni el intelecto de los autores. De modo que en la escritura encontramos un factor divino y un factor humano. Hablando del factor humano, los hombres que compusieron la Biblia fueron hombres de su tiempo. Pertenecían a un contexto histórico específico, a una cultura específica, en un momento específico, quienes tenían creencias específicas. Fueron hombres mortales como ustedes, como yo. Por lo tanto, se dieron a la labor de investigar, de entrevistar personas, consultar fuentes, etcétera, para redactar su material. Por lo tanto, hablaremos sobre las fuentes de los evangelios. Si estamos de acuerdo en que Dios no anuló el raciocinio de los autores de los evangelios, nos resta preguntarnos cómo fue el proceso de redacción, en qué fuentes se basaron para escribir lo que escribieron. La primera fuente que vamos a mencionar es el Antiguo Testamento. Es evidente que los evangelistas usaron el Antiguo Testamento como una fuente para contar la historia de Jesús. Ejemplo claro son las profecías cumplidas o profecías mesiánicas. Por ejemplo, en Mateo, leemos en Mateo capítulo 2, versículo 15, que de Egipto llamé mi hijo. Esa frase que aparece en Oseas 11:1. Cuando el rey Herodes se entera que el Mesías había nacido y él creyó que él implicaba una amenaza para su reino, quiso matarlo. María y José se dieron cuenta de tal hecho y por lo tanto Dios les dice por medio de un ángel que huyan hacia Egipto. De allí Mateo dice, y esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Mateo está citando Osea capítulo 11, versículo 1. Si ustedes buscan allí, se van a dar cuenta que se encuentra esa frase. Y así en muchas otras ocasiones. Por lo tanto, la primera fuente que usan los evangelios o los evangelistas son el Antiguo Testamento. La segunda fuente utilizada por los evangelistas en su redacción es la tradición sobre la vida de Jesús específicamente. Y eso lo podemos ver en Lucas capítulo 1, versículo 1, por ejemplo, que dice de la siguiente forma: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, sabemos que Lucas, este evangelio, es un tratado que se escribe a Teófilo. Y Lucas dice haber investigado cosas que nos enseñaron, que nos transmitieron. Por lo tanto, Lucas está apelando a una tradición que existía sobre la vida de Jesús. El segundo ejemplo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, el cual dice de la siguiente forma: porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo acá está apelando a una tradición, porque yo mismo dice, le enseño lo que recibí, aunque este no es un escrito perteneciente a los evangelios, sí nos ilustra y nos muestra que existía una tradición sobre la vida y los hechos de Jesús, a la cual también apelaron los evangelistas. La tercera fuente de los evangelistas son los deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento y la tradición judía. Por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 18 en adelante, nos encontramos con una historia en la cual los saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos ni en los ángeles, quieren ridiculizar a Jesús haciéndole una pregunta capciosa. Y dicen que había una historia en la cual una mujer tuvo 7 esposos, todos ellos eran hermanos y todos murieron, por lo tanto la mujer era viuda. En la resurrección de los muertos, entonces, ¿de quién de los 7 hermanos iba a ser esposa ella? Tomando en cuenta que en esta vida fue esposa de los 7. Bueno, esa historia no se la inventaron ellos ni se la sacaron de la manga. En realidad es una historia que pertenece a los apócrifos judíos o los deuterocanónicos, y la encontramos en Tobías capítulo 3 versículo 7. Y si leemos en Tobías capítulo 3 versículo 7, dice: ahora bien, ese mismo día Sara, hija de Raquel, que vivía en Ecbatana de Media, fue insultada por una sirvienta de su padre. 7 veces Sara había sido dada en matrimonio, pero Asmodeo, un demonio malvado, había dado muerte a sus maridos, uno tras otro, antes que hubiesen podido unirse como buenos esposos. Entonces podemos ver que esta historia es la misma que los saduceos le están contando a Jesús para querer ridiculizarlo. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, el cual dice a continuación: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial les perdonará sus ofensas. Ahora miren lo que dice Sirácida o Eclesiástico capítulo 28 versículo 2. Aquí siempre en la versión Jerusalén. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho. Así cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. ¿Cómo? Un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane. También acá podemos ver cómo se conectan ambos pasajes, confirmando así que una de las fuentes usadas por los evangelistas son los deuterocanónicos. En cuarto lugar, tenemos la experiencia. Según los autores, ellos fueron testigos oculares de las cosas que están narrando. Por ejemplo, en en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice de la siguiente forma: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. No fue algo que alguien más les contó, sino que ellos vieron con sus propios ojos, testigos oculares. De eso mismo se hace eco Juan en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Luego el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Entonces dicen que lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos sentido, eso mismo les anunciamos. Por lo tanto, la experiencia vendría a ser la cuarta fuente que utilizaron los evangelistas. Y en quinto lugar tenemos la fuente Q o el hipotético documento Q. Sin embargo, les aclaro que esta es una fuente hipotética. Sobre ella nos dicen en su introducción al Nuevo Testamento Donald Carson y Douglas Moo lo siguiente: la mayoría de eruditos asegura que Lucas y Mateo usaron una misma fuente. Cada uno, de forma independiente, utilizó una fuente que luego se perdió y a la que se designa como fuente Q. Creemos que esta es una hipótesis muy probable, aunque no podemos llegar a saber cómo era esa fuente. ¿Era oral, escrita, era un solo documento o varios documentos? No podemos saberlo,
Eso lo dicen en la página 234 de su introducción al Nuevo Testamento. En conclusión, hemos visto 5 fuentes principales que usaron los evangelistas para redactar sus evangelios. Lo que me motivó a realizar este video es que hace años me encontré en una disyuntiva. Alguien me mencionó que la regla de oro que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 12, es algo que había dicho Hillel, por ejemplo, hace unos 200 años antes de Jesús, cuando Jesús dice: lo que háganle a los demás lo que ustedes quieren que les hagan. Hillel lo había dicho antes, pero en términos negativos: no le hagan a otros lo que a ustedes no les gustara que le hicieran. Entonces eso me hizo investigar y me hizo preguntarme sobre la inspiración de las Escrituras, pero Dios me ayudó a ver que en realidad esto no contradice la doctrina de la inspiración, no es un ataque en contra de nuestra fe, sino que más bien nos ayuda a fortalecerla, porque estamos conscientes que la Escritura es palabra de Dios, pero también escrita por los hombres, como dije al principio, hombres de su tiempo que no renunciaron a su personalidad, ni a su forma de escribir, ni a su forma de pensar. Por lo tanto, no se asusten cuando alguien les diga con escepticismo: eso que Jesús dice allí ya lo habían dicho cientos de años antes, y léelo en el libro de Tobías. Eso no importa. Sabemos que Jesús también era 100% hombre, y como hombre estaba familiarizado con su cultura, con sus tradiciones y con la literatura de su tiempo y la que estaba antes de él. Por lo tanto, es normal que entre sus palabras citara autores o extractos de tradiciones que circulaban en su tiempo, puesto que él era hombre al mismo tiempo que era Dios. Pero en lo que respecta a ustedes, ¿de qué manera esto aumenta tu fe? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Asimismo, para saber más sobre estos temas, puedes suscribirte al canal y recibirás las notificaciones sobre nuevos videos que hagamos de crítica textual, historia de la iglesia, ética cristiana, entre otros, con el compromiso de que tu fe sea fortalecida y de que tengas herramientas necesarias para defenderla, para instruir a las personas que tampoco la conocen. No se trata de un fideísmo a ciegas, no estamos tratando de defender cosas indefendibles, sino que estamos dando herramientas necesarias para la defensa de la fe. Que Dios les bendiga y hasta pronto.